Bienvenidos, bienvenidas a esta travesía de 21 días con la palabra de Dios. Y cada uno de ustedes son guardianes de la palabra de Dios. Qué importante en estos tiempos de incertidumbre y de cambio. Esto salió después del terremoto de Venezuela. Porque yo dije, cónchale, ¿cómo puedo apoyar? Aparte que recursos de otras índoles también. Pero como neurocoach es una gran responsabilidad saber que puedo aportar para tranquilizar el cerebro. También surgió desde el 2019-2020, cuando había el tiempo de pandemia. Y ayudé aproximadamente por estos circuitos de internet y virtuales, ayudé a más de 500 personas que Dios me dio ese placer. Entonces ahorita vamos a seguir empoderándonos. Vamos hoy por el capítulo 5 de Génesis. Recuerden, vamos a escuchar a nuestra querida Diana, que nos va a leer todo el capítulo 5 de Génesis. Ya puedes comenzar, mi princesa. Empieza. Capítulo 5, los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalalel, 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel, después que engendró a Jared, 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 960, vino 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron, pues, todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo.
Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Muchísimas gracias por tu excelente lectura, mi querida Dianita. Ahora aquí podemos ver unos hallazgos muy importantes. Antes de ver los hallazgos de la lectura que tuvimos ahorita de Génesis capítulo 5, es importante dar un repaso porque en este caso tenemos a Carmen que viene por primera vez y le puedo dar repasito como hice con ustedes cuando vinieron ayer. Le di el repaso del 1, 2 y 3, pero voy a dar nada más del 4. En el 4 pudimos ver cómo es la actitud de Caín cuando mató a Abel, se le activó el cerebro reptil. El cerebro reptil, el cerebro reptil, cabe destacar que se encuentra en esta zona, en la parte baja detrás de la columna, del cerebro reptil. Y el cerebro reptil se activa con 125 milisegundos. Tomen nota, 125 milisegundos. Luego, para poder llegar al siguiente cerebro, por llamarlo así, como tres cerebros en uno solo, el siguiente nivel es el cerebro mamífero. En el cerebro mamífero, para poder llegar a ese otro ascensor, por llamarlo así, estamos hablando de 300 milisegundos. En el cerebro mamífero es el protector, es el que siempre como que pisa territorio, es como, como la parte espacial, como el hipocampo. Y para poder llegar al neocortés, en esta zona donde está la sabiduría, omnisapiencia, el conocimiento, la paz, la tranquilidad que se encuentra en esta zona, en el neocortés, se necesita 500 milisegundos. Por eso es que hay personas que son reactivas todo el tiempo. Hay personas que no dejan hablar, tú le estás hablando y te chocan con las palabras y no saben escuchar. Su cerebro reptil está totalmente activado con algo que tenemos que se llama la amígdala cerebral. La amígdala cerebral se encuentra, tenemos dos, lado derecho y lado izquierdo, y la amígdala cerebral es del tamaño de una almendra. Por eso se le llama amígdala. No es la amígdala que tenemos en la garganta, es una amígdala cerebral. Y esa amígdala se activa, es chiquitica, pero se activa con frecuencia porque siente como que para protegerse. Siempre está como al acecho por cosas del pasado le ha sucedido, por su historia, por eventos. Ejemplo de ello, si un perro muerde a alguien, la persona cree que esa persona que el perro le mordió, hasta el perro más chiquitico, la persona siente que los perros muerden, que todos los perros mueren. Si una persona tuvo una turbulencia en un avión, la persona siente que todos los aviones son iguales y no es así. Si una aeromoza lo trató mal a la persona siente que la aeromoza, eso es la amígdala cerebral, que otra wow, ¿cómo que me va a salir? Y no, es desde la historia que se activa los recuerdos de la amígdala cerebral. Entonces, ¿qué se necesita para pensar en el neocortés y poder llegar a la sabiduría, a la omnisciencia, a la tranquilidad, a la paz, al sosiego? Apagar un poquito esos grillos mentales. ¿Qué se necesita? Se necesita respiración y oración. Respiración consciente y oración, porque resulta ser que cuando uno respira conscientemente, le estás bombeando de reptil al mamífero. Recordemos que desde el sistema directamente, que está el sistema nervioso, pasa 125 milisegundos a reptil. ¿El retiro es necesario? Sí. ¿Por qué? ¿Le ha pasado a ustedes que cuando muchos que somos madres, cuando sale corriendo un hijo o un nieto, uno parece que tuviera una elástica a la mano y agarra ese muchacho va corriendo por la calle y uno le jala la mano y lo jala rápido? ¿O le ha sucedido a muchos de ustedes que yo sé que a ustedes le ha sucedido si uno está hablando y tiene un vaso aquí al lado y aunque uno está hablando de repente el vaso uno lo manoteó, el vaso uno lo agarró en el aire? Eso es el cerebro reptil. Eso es necesario tenerlo.
ese cerebro. Y menos mal que está ahí, porque si nosotros estamos de repente en la cocina, si no existe el cerebro reptil, entonces ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo quitamos la mano rápido? Ok. Ahora, si agarramos la frecuencia que ya activamos por cualquier emoción, el cerebro reptil es delicado. ¿Por qué? Porque está reactivo. ¿Qué me va a decir esta persona? Y ahí se hace un diálogo interno. Y en ese diálogo interno se crea cosas imaginarias. Y resulta ser que literalmente, el cerebro no sabe distinguir si es real o es imaginario. Entonces, el cerebro tiende dos escapes, lucha o huida. Así es que trabaja. De repente, para una persona, un pequeño insecto como una cucaracha lo puede ver como un elefante, lo puede ver como un león. ¡Ay! Una persona con un ratón lo puede ver como si fuera algo grande. Para otros no, pero ¿qué te pasa? Entonces, es según la vivencia de cada uno de nosotros. ¿Por qué toco este tema con el cerebro reptil, mamífero y neocortés? Porque resulta ser que Caín activó con premeditación y alevosía, lamentablemente, el cerebro de reptil pasó al mamífero, quería territorio, y después con su neocortés, con premeditación y alevosía, le dijo, vamos afuera al campo. O sea, fue caminando con él, tuvo tiempo para retractarse de la mala, de lo que tenía pensado. Tuvo tiempo, pero no lo hizo. Es importante saberlo. Es importante. Y así hay personas que lamentablemente pueden planificar con premeditación y alevosía para hacerle daño a su prójimo. Sí, sí. Hay otras personas que se ha visto que de repente actúan por impulso, muy impulso, y después que hacen las cosas, cuando llegan las autoridades, tienen un arrepentimiento inmediato. Y dicen, no sé qué me pasó, pero y empiezan a llorar porque el cerebro reptil actuó y la persona no esperó, sino fue reactivo. En la parte que estuvo leyendo nuestra querida Dianita, estuvimos viendo en esa parte muy importante, ya va que por ahí hay un micrófono abierto, listo, ya lo apagué. En la parte que estuvimos viendo del capítulo 5 viene siendo como la genealogía de nuestros ancestros. Nosotros necesitamos una identidad. Necesitamos una identidad, por llamarlo así, una partida de nacimiento. En la antigüedad existía algo que era como un palo que siempre llevaban los patriarcas. Abraham, José, lo llevaba el mismo Moisés, que recuerdan, con la vara como se abrió el mar. Bueno, eso viene siendo como la partida de nacimiento. Por eso es que ahí se le ponía era la rayita y el nombre de las generaciones, pero los varones. Entonces iban marcando. Por eso que cuando, por lo menos, un ejemplo, iban muriendo los patriarcas, hablaban con el primogénito del varón y le entregaban, por llamarlo así, la vara o la partida de nacimiento. Por eso es que fulano es hijo de fulano, el otro hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano. Eso es como la partida de nacimiento de donde venimos. Pero el morde de donde venimos es de Adán y Eva. Ese morde. Ahora, imaginémonos que lo que acaba de leer nuestra guardiana de la palabra de Dios, Dianita, dijera actualmente de esta manera. Un ejemplo, voy a mencionar solamente tres versículos. Un ejemplo, y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después de engendró a Cainán 815 años y engendró hijo e hija. Y fueron todos los días de Enos 900 años y aún vive. Pero aquí dice, y murió. ¿Por qué aún vive? Por sentido común. Si Adán y Eva no hubieran pecado, estuviéramos leyendo la historia diferente. Ok. E inclusive, si, por favor, les invito y dígame quién lo tiene listo. Génesis capítulo 2 versículo 15 al 17. Me levantan la mano, que no sea virtual, no hay problema, yo los veo y le doy la palabra para el texto. Génesis capítulo 2 versículo
15 al 17. Mi querida Delcida nos los va a leer y pueden anotarlo en su libreta. Buenas tardes. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara. El, el Señor, me perdí. El Señor Dios dio al hombre este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque si lo comes, ciertamente ese día morirás. Exacto, gracias por tu buena lectura, Delcida. ¿Qué podemos notar aquí? El día que comieran, morirían. Morirá, le dijo. No hablo en plural, morirán. Dijo, morirás. Ahora, ahí hay algo importante. La pregunta sería, ¿y si no comieron? Entonces no estuvieran vivos. Pero hay algo más importante de lo que leyó del SIDA. Dice, el día que comas de él, morirás. ¿Y cuántos días, según la lectura que tuvo ahorita Dianita, según en Génesis, porque vamos por Génesis capítulo 5 en el día 5 de la de la travesura y travesía también. Vamos a ver Génesis capítulo 5 que me gustaría saber quién lo tiene ya. Génesis capítulo 5 versículo 5 5 5 listo, lo tiene mi querida Digna. Bienvenida, mi amor, Digna desde New York. Digna, léetelo, please. Buenas tardes a todos. Y dice así, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Qué detalle? 930 años, no llegó a los 1000 años, ¿correcto? Ahora, Digna va a leernos también el versículo 27 del mismo 5, pero esta vez 5:27. Dice así, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Gracias, Dina, por tu buena lectura. ¿Qué podemos ver aquí? Que el único hombre que ha vivido mucho más en la tierra es Matusalén. Por eso es que le dicen, ¿y qué edad tiene? ¡Ah! Y ese es más viejo que Matusalén. Ese dicho muy popular, ¿verdad? ¡Ah! Ese es más viejo que Matusalén. Porque no existe otro ser humano que ha vivido más. Pero ahora vamos a irnos, por favor, para poder llevarlo a la neurociencia, ¿capiche? Primero vámonos con las bases bíblicas y tomen nota de estos textos. Vamos a irnos ahora al Salmo, capítulo 90, el versículo 4, que me gustaría que me levantaran la mano. ¿Quién lo tiene? Salmo 94. Lo tiene Carmencita. Mi querida Carmen, abre tu micrófono y compártelo, mi amor. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Gracias, princesa, por tu excelente lectura, también muy buena. ¿Qué podemos notar aquí en lo que leyó Carmen? Leyó que en el Salmo dice que 1000 años para Dios es un día, es como una vigilia de ayer, es como que dormimos 24 horas, abrimos los ojos y ya pasó, 12 horas, es como un día. En vista de ello, vamos a trasladarnos a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y me dicen quién lo tiene para que nos ayude a leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Te amo, Ana, te amo. Para Él, la gloria para Él.
para él. Lo tiene mi querida Digna. Mi Digna, compártenoslo, porfa. Ok, dice así. Más, oh Segunda amado, de Pedro 3:8. oh 3:8, creí que era 8. Segunda de Tranquila. Pedro 3:8. Sí, bebé. Ok. Sí, es 3:8. 3, capítulo 3, que dice el día del Señor vendrá. Y el versículo 8 dice, más, oh amados, no ignoréis esto, que Cierto. con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sí, cierto. Lo que pasa es que agarré la otra traducción. Gracias, mi Digna. Entonces, otra vez corrobora, en este caso el apóstol Pedro, que un día para Dios es 1000 años y 1000 años como un día, como ya lo leímos en Salmo. Entonces, los científicos han estado investigando de por sí. Hay un libro más o menos así como de científicamente del ADN, tratando de investigar el científico por qué el ser humano en el ADN, por qué el ser humano muere. Si cuando la persona se corta se regenera el tejido y rápido se regenera y se cura. Dice, pero ¿por qué muere? Entonces, el científico que no entiende, por llamarlo así, hay unos que están tomando en cuenta la palabra de Dios, pero hay unos que para ellos es un misterio, están investigando y resulta ser es por el pecado de Adán y Eva. ¿De dónde se apaga ese switch para no seguir creciendo la eternidad? Es importante, según las neurociencias y en las moléculas. Yo estudié 5 años en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, em, en la parte de nutrición ortomolecular. Y yo era la CEO duré muchos años en Chacaíto, yo era la CEO, yo tenía mi Instituto Antienvejecimiento y Nutrición Ortomolecular. Me he dedicado a estudiar el comportamiento humano y por ende la célula, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de aquí, un poquito de allá. ¿Capiche? En vista de ello, lo que les puedo decir algo muy importante. Ellos han descubierto hasta los momentos, aquí tengo una gráfica, los telómeros. Ustedes van a investigar los telómeros. Resulta ser que son como estas cuerditas de zapato, ¿verdad? Como las trencitas de zapato. Los telómetros, esto tiene revestimiento para nosotros podérselo poner a los zapatos y poder seguir amarrándolo, ¿verdad? Pero ¿verdad que es bastante incómodo cuando este revestimiento como un plástico se abre y la trenza todavía está buena? Y entonces uno quisiera, ¿se acuerdan de pequeñito? Yo me acuerdo cuando yo iba al colegio, ¡ay, la trenza! Y uno casi que, ¿cómo le doy el vueltica para meterlo en el huequito del zapato? A mí me pasó y yo, ay, pero era como uno abierto y el otro cerrado, el otro telómero. Así pasa con nuestra célula. Hay unos telómeros que ellos se van acortando, 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 acortando. Y existe también dentro de la matriz de todas las células, de todas, tenemos células en el cabello, en las uñas, tenemos células en todo lo del cuerpo. Existe algo dentro de las células que se llama glutatione, ¿ok? En español, glutatión. El glutatión es el responsable de la energía celular de cada célula. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo me acuerdo exacto cuando hace 10 años yo la estuve viendo. Por eso ella me llama doctora. Yo no soy médico, pero Satu le dieron prácticamente como 6 meses de vida. Y yo le dije, no, 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 usted se me agarra de Dios, me hace el favor. Y vamos a trabajar esa molécula y vamos a trabajarla y vamos a reforzar. Pero por supuesto, le mandé nutrientes para activar el glutatión, para que pudiera limpiar las células y evitar que ellas se multiplicaran, aquellas que eran como Caín. Ah, ¿vieron? En cambio, le hice que hiciera las paces con ella para activar las células de Abel, por llamarlo así, una metáfora lo que le estoy diciendo a ustedes.
una metáfora. Entonces nosotros necesitamos entender cómo funciona, no solamente el cerebro, también nuestro cuerpo. Tenemos la responsabilidad de conocernos y para poder acompañar al otro. Entonces, este espacio con tanto amor, yo creo que desde que estoy en las corporaciones que me han invitado, yo deseaba otra vez hacer esto, porque esto es, de verdad, esto es lo mío, esto es lo mío, realmente. Me siento como en Disney World, en Disneyland aquí con esto me encanta, esto me encanta. Porque bueno, vivo de esto, es mi pasión y mi propósito. En vista de ello, tenemos claridad del objetivo. Ahora les escucho a ustedes. ¿Qué aprendieron? ¿Qué reflexión y qué pregunta también puedan tener? Pueden levantar su mano para entonces avanzar con este capítulo 5 de Génesis. No vayan tan rápido, no se golpeen, no se preocupen. Vamos con Jeremy. Buenas tardes, bendiciones para todos. Continúo maravillada aquí observándola, viendo la maravilla de todos esos conocimientos y dándome cuenta de cómo la Biblia tiene toda la información que hasta ahora los científicos se han dado cuenta, pero todo, o sea, eso reitera el hecho de que hay una energía superior, un ser superior, como le quieran llamar, que es nuestro creador y que él sabe cómo estamos ensamblados, porque él fue el quien nos creó. Y hasta hoy es que la ciencia, la neurociencia ha podido determinar toda esta información y cuando nos vamos a la Biblia, resulta que ahí estaba todo el mapa. Nosotros llegamos al mundo sin, sin ese conocimiento, sin esa, yo digo, sin esas instrucciones de cómo es nuestro cuerpo y nuestro funcionamiento, porque no nos dan un manual. Pero resulta que sí está el manual. Y está aquí. Por eso es importante lo que usted decía de Yixa. Debemos conocernos, debemos saber cuál es nuestro funcionamiento, porque ya queda de parte de nosotros que sepamos leer el manual para poder actuar desde nuestra conciencia y compartirlo y poder entender también al mundo. Muchísimas gracias. Esto es maravilloso lo que estamos viviendo con usted. Gracias de Jix. Gracias. Un amor para todos. Gracias. Ay, con mucho cariño, Jeremy. Lo abrazo con amor. Felicítense de esta manera porque activamos neuronas de felicitación, activamos también el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro de validación. Ok, maravilloso. Ahora fíjense, por lo menos en 2019, 2020, el espacio no se llamaba así 21 días, se llamaba Conócete primero por medio de las neurociencias desde la palabra de Dios. Ese fue el nombre que tenía el 2019 y 2020, en 2 años sin parar yo dando estas clases. Pero ahorita, como hay tanto cambio lo de Venezuela, Dios me volvió a llamar al propósito. Mire cómo vamos. De ahí vienen mis niños lindos. Mi Judy, te escucho, princesita. O te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, más que todo en esta parte del Génesis, donde es la heredad, que habla de todo lo que es la herencia de Adán, yo anoté cuando estaba escuchando la lectura, lo que más me hizo ruido fue Adán y Matusalén. Prácticamente los dos tenían aproximadamente 900 años. Y hablamos de murió, que ellos mueren a esa edad. Y hablas también de la parte de un día para Dios es 1000. ¿Qué me dice a mí todo esto? Ahí me lleva a la parte esta de los telómetros. Me dice que nosotros podemos restaurar nuestras células 24 horas diarias. Si nosotros podríamos las células completamente darle
el conocerla y darle, como quien dice, no para vivir la eternidad, sino para como que cerrar la heredad, para que no se siga repitiendo lo que se ha repetido después de Caín y Abel y todo esto que dice que Caín activó, que fue o sea, es algo así como que es como para frenar todo, es lo que aquí me está hablando. Gracias. Te copio muy bien porque gracias a ti, porque es como que tu espíritu quiere transmitir algo que estás descubriendo. Te lo voy a contestar porque sí te capté. Bueno, la Sí, imperfección no viene de Caín, viene de Adán y Eva. Es como el molde. ¿Ok? ok. Imaginémonos que tú trabajas la repostería, tú haces unas tortas exquisitas. Eres la número uno de tu sector de hacer las tortas, un ejemplo. Entonces tú invertiste tiempo, tú invertiste dinero, invertiste creatividad, y le pusiste juego, le pusiste leche, le pusiste harina, le pusiste y la amasaste y tú para hacer y le diste. Bueno, ya está lista mi mezcla. Y resulta ser que para esa mezcla se necesita, por supuesto, un molde. Entonces, el molde que tú tienes, imaginemos que es una vasija de, de aluminio, un ejemplo, el horno ya lo tienes listo para poner tu mezcla calientito, ¿verdad? Solamente echar la mezcla en el molde. Y en ese momento se te cae el molde, pero el molde se cae donde hay algo puntiagudo. Y cuando se cae, se hace una mella. Si tú lo volteas, tiene como un hueco, pero cuando tú lo ves de frente, tiene una mella levantada el molde. Tú botarías la mezcla que tienes por el molde. No. No, porque tu propósito es llevar a cabo la torta, Bien, sí, tampoco. capiche. Exacto, esa es tu meta, tu propósito. Pero resulta ser, tú pones tu mezcla, la pones en el horno. Cuando tú volteas el molde, porque la torta está lista, ¿cómo te va a quedar? Oh, que ya Con, no la, está con, con con el un defecto. hueco, ya ni siquiera va a quedar así, va a quedar como una fisura de un hueco. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Dios tiene un propósito divino. Tú tocaste un término muy importante, la vida eterna. Muy importante este término. Pero para poder llevarnos allá, y estamos hablando de los 1000 años, vámonos por favor a Apocalipsis, por favor, o revelación, que es lo mismo. La palabra Apocalipsis o revelación es lo mismo. Apocalipsis es revelar algo. Entonces, si nos vamos a Apocalipsis, vamos a buscar capítulo 20. Me dicen quién lo tiene a la mano. Yo lo tengo, pero tengo NBI. No te preocupes, lo tiene Carmencita, la levantó, ¿sí? Ah, Ok. tú la tienes también, Omairita. Sí, yo lo tengo. Carmencita, vamos a darle paso a Omairita, ¿verdad? Para que sea algo democrático. Listo. Omairita, vas a leer Revelación. Mientras tanto, Carmencita, ve buscando solamente tú. Génesis 3:15. Eso lo buscas tú, Carmen. Y Omaira va a leer del 20, Revelación 21 al 3. 1 al 3. Ok. La victoria sobre el diablo. Vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este ángel sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo donde lo encerró y puso un sello sobre la puerta para que no engañara a las naciones hasta que pasaran los 1000 años. Leer Al cabo 7, de los... está bien, nada más hasta ahí está bien, hasta que pasaran los 1000 años. Enfoquémonos en los 1000 años, por favor, la palabra 1000 años, ¿capiche? Ahora vámonos al versículo 7 del mismo Revelación, pues, please, léelo. Del mismo 7, vamos al 7. 27. Ujú. Cuando hayan pasado los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión
y saldrá a engañar a las naciones de los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, cuyos ejércitos numerosos como la arena del mar reunirán por la batalla. Ok, después vamos a tener tiempo para desglosar ese versículo. Enfoquémonos, como les dije, en 1000 años, ¿capiche? Si notaron, Adán no vivió 1000 años, no vivió un día para, ya vimos que 1000 años para Dios es, un día es 1000 años y 1000 años es un día. Quiere decir que cuando Adán y Eva pecan, el mismo día murieron. El día de Dios murieron. No, 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 no. ¿Capiche? Pero ¿qué pasa si duró en la tierra 930 años? Aquí el ser humano se va a enfrentar nuevamente, eso lo vamos a ver a futuro con los textos, se va a enfrentar nuevamente a los 1000 años, porque nadie, ni siquiera el diablo, va a poder contra el propósito de Dios. Ahora, para poder entender el contexto, vámonos, por favor, al texto que le dije a Carmencita, Génesis, porque si vemos Génesis es principio, y lo que leyó Mayra es Revelación Apocalipsis, el último libro también, vámonos al principio. En este caso, va a leer Carmencita, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, en la traducción de Carmencita dice cascañar. Cascañar viene siendo talón. Ok, es el talón. En vista de ello, esa es una profecía. Cuando Adán peca y peca la mujer, él habla directamente con la serpiente y ya vimos en Revelación, se le pone varios títulos, la serpiente original, diablo, Satanás y dragón, el gran dragón, ¿capiche? En vista de ello, estamos hablando del mismo. Le dice Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la descendencia de ella y o sea, dos descendencias salieron ahí. Él te magullará en la cabeza y tú en el cascañar o en el talón. Ya se cumplió que la primera parte del cascañar del talón, porque cuando vino el Hijo de Dios, ese es él, te magullará en la cabeza, es el Hijo de Dios. Ya vimos también en Génesis cómo nos hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Teniendo eso presente, necesitamos saber que el Hijo por voluntad propia, desde allá arriba de los cielos, cuando Adán y Eva pecan, ofrece, por llamarlo así, dar la cara por el Padre y por el propósito del Padre. Por eso que en Juan 1 dice, en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Ok, en vista de ello, el propósito, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, es el que tiene el derecho de darle por la cabeza. Y lo acabamos de leer en Revelación 21. Ok, ese arcángel significa jefe de ángeles. Perfecto. Ahora, como vamos viendo en la parte vamos a buscar eso que corrobora, porque quien tocó la palabra de vida eterna fue Judy y no podía yo dejar eso en el aire. Ok. Vamos ahora a buscar Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Y me dicen quién lo tiene para que me ayude a leerlo, por favor. Juan 3, 16 y 17. Como tanto con la manito levantada, me hace señas así con la mano para yo saber, porque para no bajarle las manos. Me hacen así, ya yo sé quién lo tiene. Juan, capítulo 3. Ah, lo tiene mi querida Digna. Ayúdanos, Digna, please. Juan 3, 16 y 17. Gracias, mi amor. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Maravilloso. Y habla de la vida eterna. Ahora es que tenemos, como decía mi abuela, tela para cortar de ese tema. No es momento, pero sí le tuve que aclarar porque Judy tocó el tema de la vida eterna, porque estamos hablando de los 1000 años. El ser humano no ha llegado a los 1000 años, pero ese es el propósito de Dios, que primero pisemos los 1000 años, lo que no hizo Adán ni Eva, ni hizo Abel, ni hizo tampoco Adán, ni tampoco lo hizo Matusalén, ningún ser humano. Después que pasamos los 1000 años, ¿qué nos viene? Vida eterna. Ese es otro tema. Pero imagínense usted, el neocortés entender el amor de Dios, como que sigue su propósito. Maravilloso. Dina, lee ahora Juan 17:5, que dijo Jesús al Padre en el momento que ya estaba agonizando, que ya iba a morir. Bueno, claro, ya estaba agonizando, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero antes del proceso, del prepararse, vamos a ver lo que dijo en la conversación que hizo Jesús con su Padre. Juan 17:5, Dina, please. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Tal cual. Tal cual. Desde el principio, el propósito la tenemos clara. Qué bueno, ¿verdad? Que los telómetros van a después, telómeros van a y se van a alargar. Qué maravilla saberlo. Ahora los escucho de que se dieron cuenta. Jeremy. Yo me di cuenta de algo que quedé allí y bueno, después me dirán, de Giza. Cuando Carmen leyó Génesis 3:15, donde ella decía que lo que leía, y se enfrentará la mujer al hombre y el hombre a la mujer y su descendencia. Hay mucha tela que cortar con lo que pasa actualmente con las parejas, porque es un tema que prevalece en nosotros como seres humanos en relaciones de pareja, porque son dos mundos que se unifican para vivir en armonía, no en guerra, pero debido a la descendencia que traemos, influye enormemente en esa relación de ese nuevo hogar o de ese nuevo ser, porque Dios dijo, únete, serás uno en la unión de un hombre y una mujer. Entonces, hay mucha tela que cortar en ese capítulo y versículo que es necesario que nosotros como seres humanos y como personas en pareja entendamos para que podamos de verdad lograr la felicidad en el hogar, porque es algo que nos atañe a todos. Así es, mi muñeca hermosa. Tal cual. Por eso es que nosotros el diálogo, la buena comunicación, lo que no tuvo Adán y Eva, es más la responsabilidad de los actos. Qué bonito, sí, ¿quién hizo esto? Yo lo hice, yo lo reconozco. Pero esa misma irresponsabilidad de reconocer la falta es de la imperfección, pero tampoco vamos a echarle toda la culpa a la perfección. Necesitamos entender desde el neocortés la responsabilidad como madre, como padre, como hija, como hermana, como esposa y por ende nuestra pareja también, porque tenemos una identidad y un ser interior totalmente independiente, pero es así, Jeremy. Entonces, y cuando son de pareja y los dos serán una sola carne, tal cual, hija. Pero el texto de Génesis 3:15, mucha tela para cortar.
más adelante lo podemos seguir desglosando. Anita, ¿ibas a comentar algo, princesa? Sí, buenas tardes. Bueno, yo desde que comenzamos a leer, estoy viendo algo que me llamó mucho la atención. Adán y Eva, me hice la pregunta, la mente me dijo, ¿y por qué tuvieron dos varones? ¿Y por qué no una hembra y un varón? Esa fue la primera pregunta que me dijo la mente. Luego me voy aquí donde estamos hablando de lo que dijiste de la secuencia de lo que estamos leyendo, de lo que leímos ahorita. El propósito de Dios es ese, y cuando yo me veo yo, porque la palabra en algún lado, sé que hay una parte que tú sabes dónde está específicamente, que dice que Dios nos salvará nos toma desde la creación hasta la familia. Entonces yo me veo yo como ser humano y automáticamente me viene a la mente cuando dice que la mujer fue creada para estar con Adán, en el Edén como ayuda idónea. Y cuando entro en la parte de la ayuda idónea y me voy a la humanidad, de los compañeros, lo que dice la compañera Yerami, nosotras como mujeres, ¿a qué estamos siendo llamadas en este tiempo? ¿A seguir peleando por la relación del hombre? ¿O a seguir cuidando realmente la verdadera propósito que tenemos nosotras las mujeres, la parte femenina en la humanidad, de ser ayuda idónea al hombre, a la sociedad, a los hermanos, a la comunidad? Y yo me sigo haciendo la pregunta a mi vecina que tengo al frente, ¿en dónde soy ayuda idónea? Eso me lleva a la parte de la responsabilidad social, de la responsabilidad mía, pero si no hubiese entrado en un proceso interno, a ver mis dos caras, mi Caín y mi Abel en mí, y ver ese proceso maravilloso que Dios nos pone a cada uno de nosotros, ¿cómo yo? Entonces yo me hago la pregunta, suelto la pregunta, ¿y qué estamos haciendo nosotras? ¿Qué estás haciendo tú como ayuda idónea con el vecino? No con la familia, porque ya tienes una asignación, pero vemos mujeres que porque no tenemos esposo, yo en mi caso, yo ya me quedo así, no, es una responsabilidad. Entonces me llamó la atención esto y más me glorificó cuando dijo mi Padre hermoso Jesucristo, que Él estuvo en el principio viendo, nos estaba viendo lo que yo estaba haciendo y que ahorita en Génesis, como me dijo esta mañana en Apocalipsis 3, que me hizo un estudio porque me lo regaló el Espíritu, y me doy cuenta y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Con dónde está tu amor? El primer amor de Dios que nos dio, cuando me creó, y Él me creó a mí para hacer eso, ayuda idónea dentro de la humanidad. Entonces, bueno, yo estoy complacida, agradecida por todas ustedes que están aquí y que me siguen ayudando y que sigo aprendiendo. Me encanta el aprendizaje. Gracias a ti, Anita. Te voy a contestar porque en la primera pregunta que hiciste, que por qué no fue primero un ejemplo, un Abel y una hembra, sino fue primero Caín, perdón, y luego fue Abel. Bueno, recuerda que había que labrar la tierra porque Adán y Eva pecaron. El ser humano vive para poder sobrevivir de alimentarse. Entonces, una hembra sí tuvieron hermanas y con ellas después se casaron, como dice en Génesis capítulo 5 versículo 4. Y los días de Adán después de engendrar a Sem llegaron hace 800 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. O sea, porque el propósito primero era que ayudaran para la tierra a labrarla, porque era fuerte, con el sudor de tu rostro le dijo a Adán, comerás pan, del polvo eres y al polvo volverá, entonces había un propósito. Y la fuerza del hombre es diferente a la fuerza de la mujer. Por algo a Adán se le asignó primero, antes de crear a la mujer, que le pusiera nombre a todos los animales. Ese fue su primer trabajo. Espero que te sirva. Referente a lo otro, lo que está diciendo, sí, la parte femenina, es bonito la mujer tener su puesto. Se malinterpreta las generaciones de nuestros ancestros, nuestras abuelas, que tenían su misión, pero eran maltratadas o tenían que aguantar cacho, tenían que aguantar muchas cosas. Me hago entender, eso no es así. Entonces, el varón lamentablemente no tuvo el cumplimiento de respetar a la mujer. Eso lo vamos a ver más adelante también en Proverbio. Hay muchos textos para sacar tela, pero te voy a contestar por medio de ello. Fue sacada ella de la costilla, no de la cabeza. O sea, tenemos que saber nosotras nuestra posición. Y la palabra sumisión tiene que estar, la sumisión es una misión.
que esté conectada con Dios. Si nota la sumisión conectada con Dios, ese propósito para que uno va a hacerle caso a un hombre que de repente sea despiadado, sea, hay que respetarlo, pero si él mismo no se respeta o si él mismo no lo respeta, como dice la misma Biblia, el apóstol Pablo, que el hombre tiene que tratar a la mujer como un vaso, ¿capiche? Entonces, pero sí necesitamos tener nuestra fortaleza. Y se han salvado mucha humanidad por las mujeres. Juana de Arco, paré de contar. Espero que te sirva. Del SIDA, y luego cerramos con Omairita. Bueno, esto es fantástico, esto es un mundo de confirmación, diría yo, en el que yo también traía muchas preguntas como Anita, como cada una de las aquí presentes. Pero la parte que a mí me tocó fue la de la parte de las células, de ese regenerar, y se me vino un versículo, no sé de dónde está, me imagino que está, creo que está también por Apocalipsis, que dice, y ya no habrán enfermedades, y ya no habrá llanto, y ahí me quedé, porque entonces me visualicé como toda liviana, sin enfermedades, o sea, Amén. no sufriendo en mi cabeza porque me voy a enfermar, ni porque nadie de los míos se va a enfermar, y porque todo va a ser Así, sí, así bello, es. hermoso, como un jardín, no sé, yo me metí en el Edén, por allá me fui, me elevé. Está bien, sí. La tierra va a volver a ser un Edén. Lo que acabas de citar es Apocalipsis o Revelación, capítulo 21 versículo del 5 del 1 al 5. Ahí está. La persona no habrá más muerte, tampoco la persona no habrá lágrimas, al no haber muerte, la persona tendrá vida eterna. También lo puedes conseguir en Isaías, capítulo 11 versículo 6 al 9. Isaías 11 6 al 9. Y también Isaías 65. Todo el 65 te habla de ese futuro. ¿Ok? Listo. Ahí te la dejo si lo anotas. Cerramos con ¿Puedo agregar, Omaira. Ajá, puedo dime, agregar algo más? ¿Sí? ¿cuál? Dime, dime. Por ejemplo, en este momento de que estamos viviendo aquí en Venezuela, yo cerré los ojos y por un momento yo vi La Guaira, pero con una reestructuración muy hermosa de caminerías, con árboles, hay algo demasiado hermoso. Visualicé. Qué maravilla. Eso lo hizo tu neocortés y tomando en cuenta que estamos leyendo la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder, como dice en el libro de Hebreos, capítulo 4 versículo 12. Ahorita vamos a cerrar este espacio con ese versículo. Vayan tomando nota. Hebreos 4:12. Aquí nuestra querida Dianita dice, hermoso poder compartir. Me disculpo que tengo otra reunión a las 6 p.m., debo retirarme. Me llevo de este día sabiduría, responsabilidad de nuestras decisiones. Gracias, Dianita, tan hermosa. Gracias por tu aporte, princesa. Y llegaste en el mejor momento para leer el texto. Nos vemos mañana, mi Dianita. Gracias a ustedes por compartir y por toda la sabiduría que me llevo en este momento. Y como dije, la responsabilidad de nuestras decisiones, ese libre albedrío que siempre Dios nos regala para escoger lo mejor. Y pues aprendí lo de la vara porque no sabía eh, o sea, que tenía ese término en cuanto a genealogía. Entonces, también siempre se aprende algo nuevo. Así que gracias por todo. A la orden, mi muñeca. Gracias a ti también por existir en este espacio y tu aporte, tu esencia, tu energía. Me encanta. Ahora fíjate, Dercida, eso fue lo que pasó en ti y vas por buen camino. Anotaron Hebreos 4:12. O Mayrita, ibas a decir algo, princesa, para ir ya cerrando y luego Sí, vayan buscando Hebreo 4:12. Dime, Omaira, o dinos. sí, bueno, buenas tardes. Hay algo que llamó mi atención, lo remarqué aquí. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejante a él.
lo creó varón y mujer y les dio su bendición. Eso me dio me dio mucha creencia. Soy imagen y semejanza, puedo crear, así como creó la luz, él la creó, como él creó las estrellas. Entonces, es creérmelo y vivir esa palabra, meditarla. Me encantó, de verdad que la viví. Qué lindo. Anótalo y subráyalo. También lo pones ahí como un marcadorcito. Sí, Sí. ahí te está reforzando otra vez lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 20, perdón, 1:26, cuando dice que Dios le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando con su hijo, según nuestra semejanza, está hablando en plural. Y ahí está reforzando que nos creó a la imagen y a su semejanza. Quiere decir que Dios tiene nariz, tiene boca, tiene oído, tiene corazón, pero es un ser espiritual. Por eso es que en Juan capítulo 4 dice, Dios es un espíritu y el que lo adora tiene que adorarlo con espíritu y con verdad, porque Él es un espíritu, una persona, pero espiritual, así de simple. Una persona, pero espiritual. Y nosotros, personas, pero carnal, así de simple. Y sí, Omaira, tenemos la capacidad de ser co-creadores. Nosotros lo que pensamos podemos lograrlo. Por eso es que el cerebro, según la neurociencia, donde se enfoca, se expande. Si se enfoca en el miedo, atrae miedo. Si se enfoca en lo extraordinario, atrae cosas extraordinarias. Por eso los libros de Dai Tracy, si lo crees, lo creas. Tenemos ese potencial y ese regalo divino. Por eso que tenemos que acallar la amígdala cerebral, que es la que está todo el tiempo en alerta. ¿Y cómo se acalla? Con oración, confiar y evitar la incertidumbre, porque si nos enfocamos, el cerebro está diseñado así. Si nos vamos mucho al pasado, se deprime. Si nos vamos mucho al futuro, le da ansiedad. Pero si estamos en el hoy, en el ahora, en el presente, tenemos paz. El pasado nos da una indicación de las herramientas que debemos de utilizar para ponerlas en práctica en momentos donde nos sirvieron en el pasado, pero no nos podemos quedar ahí. El futuro, si nos vamos mucho al futuro, nos da mucha ansiedad porque creamos algo que a lo mejor no existe. Entonces es importante estar en el hoy y en el ahora. Y eso se logra con la respiración consciente y la oración. Genial. Bueno, chicas y chicos, porque esto después va a ser subido en YouTube. Chicos y chicos, apláudanse porque lo hicieron muy bien, su lectura, sus aportes. Todos aprendemos de sus hallazgos, de sus preguntas espectaculares. Por eso es que es bueno venir con su libreta en este espacio, mis guardianas y mis guardianes de la palabra de Dios. Nos vemos entonces el día de mañana a la clase número 6 de Génesis. Cuídense mucho y saben que estoy para ustedes y le quiero mucho, 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 mucho. Bye bye.